Miren, el año que viene nuestra iglesia cumple 140 años. Es la iglesia más antigua de Sudamérica, ¿sí? Sí, yo no la fundé, ¿eh? Puede que la fundí, pero no la fundé. Pero 140 años. Pero ustedes 9, ¿eh? Qué linda la vitalidad de este tiempo. Y creo de verdad lo que acabo de orar cuando oraba por los chicos, creo que empieza un nuevo tiempo para la vida de la iglesia, ¿eh? Así que nos unimos en celebración. Cuando uno cumple años o cumple un aniversario, sí, en el momento en que está por soplar las velitas, le dicen, no, bueno, ahora pensá en un pedido, en un deseo, ¿no? Cierra tus ojos por un instante, iglesia. Cierra los ojitos y piensa en algo que le quieras pedir al Señor, no para ti, no para tu familia, sino para la congregación. Una petición que esté en tu corazón para expresarle al Señor por tu congregación, ¿no? ¿Está? ¿Ya lo hiciste? Bueno, pídelo ahora, pídelo. Creo que muchos, ya está, ¿no? Bueno, creo que muchos han pedido tal vez un nuevo lugar. ¿Sí? No es que tengo donde ciencia tan desarrollado para saber lo que pidieron, pero sí porque escuché que varios de ustedes tenían esa inquietud, ¿no? Un nuevo lugar donde puedan manejar un horario central, me decía la pastora, con mejores y mayores posibilidades, ¿no? Jesús en el Sermón del Monte nos dice, hablando de cuestiones, esto tiene que ver con algo material, si bien es para un fin espiritual, un nuevo lugar es algo material, ¿verdad? Jesús dice, no se afanen, no se preocupen por las cosas que necesitan, por las cosas que conforman sus peticiones, sus pedidos. Porque dice Jesús, el Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Y sabemos que para tener un nuevo lugar se requiere un milagro de Dios, ¿verdad? Pero para Dios, ¿habrá algo que sea difícil? Y uno se pregunta, si Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y nos dice, no se preocupen, y nos dice que además Él tiene todo poder, nada hay difícil, la pregunta es, ¿por qué no nos ha dado todavía lo que precisamos? Es una pregunta colectiva como congregación, pero también es una pregunta personal tuya, tal vez en algo que estás necesitando en tu vida, en tu familia. Porque el Señor dice, el Padre sabe de lo que necesitan. El Señor dice, sí, para Dios no hay nada que sea difícil, ¿sí? ¿Por qué no nos ha dado todavía lo que precisamos? Y nos dice, no se preocupen, dice en el Sermón del Monte, dice Jesús, no se afanen, no se preocupen, manada pequeña, rebaño pequeño, porque al Padre le place, la otra versión dice, le da felicidad darles el reino. Quiere decir que la respuesta de Dios no tiene que ver con nuestras necesidades, porque la verdad es que necesidad hay en todos lados. Y hay lugares en el mundo mucho más necesitados que aquí, ¿verdad? Así que la respuesta de Dios no gira alrededor de la necesidad, tampoco gira alrededor de nuestro tamaño, de nuestras posibilidades, del potencial económico que tengamos o no, porque dice, aunque ustedes sean un rebaño pequeño, una manada pequeña, a Dios le place. Dios encuentra felicidad en darles el reino y con el reino toda la añadidura que ustedes necesitan. Así que Dios sabe que ustedes necesitan un nuevo lugar
y para lograrlo se requiere un milagro de Dios, ¿sí? Pero todo milagro requiere la participación humana. No existe ni un solo milagro en el cual Dios no se asocie con el ser humano. No hay aparición de panes y peces. Hay multiplicación de los 5 panes y los 2 peces que un niño trajo en las manos de Jesús. Participación humana. No hay aparición del vino en las bodas de Canaán. Hay transformación de 600, 700 litros de agua. No había canilla, no había grifo, no había manguera. 600, 700 litros de agua que había que sacar del pozo. Y al esfuerzo, al agua de tu esfuerzo, yo lo transformo en vino, dice el Señor. Así que siempre, cualquier milagro requiere nuestra participación. Por eso es que hay gente que nunca experimenta milagros, porque dice, bueno, si Dios lo quiere hacer, finalmente lo va a hacer. Pero no funciona así el mundo sobrenatural. El mundo sobrenatural nos dice que para el que cree, todo es posible. Y no es Dios el que tiene que creer, soy yo el que tengo que creer. Así que todo milagro requiere la participación humana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Jesús dice que nuestras peticiones, el pedido que levantaste recién, el que hemos expresado de un nuevo lugar u otros pedidos, nuestras peticiones pueden ser preocupaciones o pueden llegar a ser prioridades que se conviertan en la pasión de nuestra vida. Dice, tu preocupación puede ser, tu pedido puede ser una preocupación y les digo a ustedes, no se preocupen. Yo no quiero que los pedidos de ustedes sean preocupaciones. Yo lo que quiero es convertir los pedidos de ustedes en prioridades que los apasionen. Jesús dice que nuestros tesoros deben coincidir con el tesoro de Dios. La verdad es que ustedes ya se han acostumbrado a estar aquí. Y podemos estar cómodos aquí, porque la verdad que es un lindo lugar, tenemos las comodidades necesarias, tenemos un salón precioso, tenemos bautisterio, tenemos lo necesario para... Y podemos acostumbrarnos también al horario, que quizás no sea el mejor, pero como ya somos familia y como nos gusta esta congregación, ya nos hemos acomodado. Pero la pregunta es, ¿qué de los que no están aquí hoy? ¿Qué de los que necesitan conocer al Señor y les resultará difícil venir en este horario? ¿Qué de los miles que conociendo al Señor son como el hijo pródigo que necesitan regresar a la casa del Padre, que no se congregan? Es decir, Dios dice, si esto se convierte en la prioridad de ustedes por lo que es mi prioridad no son los edificios. Mi prioridad no son los bloques, los ladrillos, las bancas. Mi prioridad son las personas. Si ustedes colocan mi prioridad como el tesoro de ustedes, ¿sí? Entonces, para mí hay algo difícil. Eso debe convertirse en nuestro tesoro, nuestra prioridad. Y cuando la gente se convierte en nuestra prioridad, es decir, la prioridad del reino, dice la palabra que si buscamos primeramente el reino de Dios, Dios nos va a añadir lo que precisamos para que la gente venga. Pero tiene que ser tu prioridad. Y
Si nuestro tesoro es eso, dice Jesús, todo esto es el Sermón del Monte, ¿no? Dice Jesús que si tu prioridad es la prioridad de Dios, eso se convertirá, ese tesoro hará que tu vida esté apasionada. Porque dijo Jesús, donde esté vuestro tesoro, estará tu corazón. El problema con la gente es que vive sin pasión porque los tesoros que tiene en su vida no generan pasión. Pero cuando tu tesoro es el tesoro de Dios, se enciende adentro tuyo una pasión. Y entonces te acostás pensando en eso y te despertás pensando en eso, pero no como una angustia o una preocupación, sino como, Señor, estamos más cerca de que nos des el nuevo lugar porque queremos llenarlo de gente que te conozca, de gente que esté alejada de ti. Queremos, esto se convierte en nuestro fuego, en lo que nos enciende cada día. Y no solo los pastores, cada uno de ustedes buscando a ver qué lugar podemos encontrar, a ver, vamos a hacer vamos a rastrillar toda California hasta que encontremos el lugar. Porque en Argentina a la gente que no tiene pasión se le dice, es un lenguaje futbolístico, ¿no? Se le dice pecho frío. Nada los enciende, nada le mueve la aguja, son aburridos continuos, van cambiando los juguetitos de adultos todas las semanas y nada les enciende el fuego. Pecho frío. ¿Sí? Pero la gente apasionada es la que persigue las cosas y las alcanza. Las alcanza, ¿no? Entonces el Señor dice, yo quiero transformar el pedido, que puede ser una preocupación. No se preocupen, yo tengo poder, yo sé las cosas que ustedes necesitan. Ahora viene la parte de ustedes. Tienen ustedes que alinearse con mi tesoro. Y tienen que apasionarse, porque la falta de pasión nunca es un problema de pasión. La falta de pasión siempre es un problema de tesoro. Cuando tu tesoro es verdaderamente el tesoro de Dios, la pasión se enciende, ¿no? Y se precisa la tercera cosa, fe. No depende de las posibilidades económicas de ustedes. Miren, nosotros, los pastores conocen el templo que inauguramos hace 5 años atrás, ¿no? Muchos millones de dólares nos salió. No teníamos ni $1, literalmente, ni $1, ¿sí? Por mucho tiempo, esforzadamente, habíamos juntado $400,000 para dar un anticipo por el terreno. Y cuando lo teníamos ahí, el dueño del terreno dijo, no se los vendo. Y a la semana siguiente llegó un pastor que no tenía nada que ver con nosotros, que ni siquiera conocíamos, que no era de nuestra organización ni nada, y nos vino a pedir ayuda porque tenía un hogar de niños, y tenía un hogar de niños donde literalmente esos niños estaban en situación infrahumana. Cuando fuimos a ver ese lugar, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Literalmente 4 niños dormían en una cama. ¿Sí? Así que viajamos al sur de Argentina, compramos de una obra hidroeléctrica, de una represa hidroeléctrica, compramos las propiedades, compramos casas, compramos pabellones, invertimos los $400,000 que teníamos para dar un anticipo para el terreno y le montamos un hogar de niños nuevo. Compramos el terreno también que estaba alquilado, ¿sí? en la localidad de Longchamp, ¿sí? Así que nos quedamos con ¿cuánto? Con cero. A la semana siguiente vino el dueño
y no dijo, bueno, sí, lo pensé, se los quiero vender. No me pregunte porque me pasaría horas explicándole la cadena de milagros y milagros y milagros y milagros y milagros que Dios hizo. Primero para que compráramos el terreno y luego para que pudiéramos edificar ese edificio en el pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y no teníamos $1 para comprar el terreno y no teníamos $1 para comenzar a edificar. Siempre estuvimos en rojo continuamente toda la obra. ¿Sí? Pero había adentro nuestro una pasión de saber que Dios quería eso porque tenía algo en ese lugar para poder ganar gente para el Señor, para que gente que estaba alejada. Mirá, 75 años antes, te estoy hablando de una iglesia de 140 años, 75 años antes, quien era pastor en nuestra iglesia, un hombre de Dios increíble, ya había soñado con ese lugar y con levantar un edificio en ese lugar. Pero se necesitó que pasara el tiempo para que viniera una generación. Aquel pastor, yo no le llego ni a los talones a ese pastor, ¿no? Pero que viniera una generación que tuviera el tesoro de Dios como su propio tesoro. Que no fueran religiosos domingueros. Que estuvieran apasionados por Dios. Y como consecuencia de esa pasión por Dios, que me alineo con su tesoro, el tesoro enciende mi corazón. Y mirá, la gente estuvo por varios años, además de su diezmo, ofrendando medio diezmo más. Vendíamos, nosotros fuimos los primeros en vender nuestro vehículo. Viajar en línea de transporte en Buenos Aires no es cosa sencilla, es una ciudad nosotros vivimos en las afueras, entre Buenos Aires y el Gran Buenos Aires son 14 millones de habitantes. ¿Sí? Y vendimos nuestro vehículo y lo ofrendamos porque no teníamos un solo $1. Y la gente hizo lo mismo y otros hacían otro. Y la gente más pobre era la que más sacrificialmente ofrendaba. Quizás no en cantidad, pero en sacrificio. ¿Por qué? Porque había una pasión. Y entonces, en el momento de celebrar este 9º aniversario, yo quiero animarte, ¿sí? Esto no se puede impartir solamente con palabras. Quiero animarte a que de una vez por todas, cada uno de nosotros, primero yo, cada uno de nosotros haga del Señor el tesoro principal en su vida. Es lo que, ¿sabés qué? Es lo que más te conviene. Jesús dice, los demás tesoros pueden ser robados, la polilla te los puede comer, ¿sí? El orín te los puede corroer, dice Jesús, ¿no? Dando a entender que cualquier cosa debajo del cielo que nosotros hagamos como nuestro tesoro es susceptible de ser perdido. Pero cuando vos hacés de Dios tu tesoro, entonces allí donde está tu tesoro está tu corazón. Se enciende el fuego, la pasión. Te levantás cada mañana diciendo, Señor, qué lindo es vivir porque tengo un propósito, porque voy a servirte, porque tengo que ir a trabajar, pero el trabajo ya deja de ser una carga, una cosa insoportable para convertirse no solo en un medio para tener recursos, sino un medio de realización de mi vida, donde yo puedo cumplir mi propósito, donde yo puedo ser un instrumento de bendición. Y toda la vida se empieza a alinear en función del propósito de Dios para nuestras vidas.
Así que yo quiero creer en esta tarde, porque Jesús les dice en ese sermón del monte, cuando habla de todo esto, les dice, la preocupación es el estilo de vida de la gente pagana. De los que dice en la nueva traducción viviente, de los que tienen un pensamiento dominante que es la incredulidad. Claro, porque cuando tú no crees, todo te preocupa, todo te atemoriza. Pero cuando tú crees en un Dios que va a proveerte, en un Dios que va a bendecirte, ¿sí? Entonces puedes descansar, ¿sí? Y yo quiero orar en esta tarde antes de ir a la palabra que traje para compartir con ustedes. Quiero orar para que se encienda en tu vida el fuego de la pasión por Dios, ¿sí? El fuego de la pasión por Dios. Cuando te alineas con lo que Dios es y con lo que Dios dice que es su tesoro, no te imaginas las cosas que van a cambiar en tu vida, la alegría, la motivación. No vas a necesitar de nadie que te dé ánimo, de que te dé aliento, ¿sí? Vas a estar encendido por una pasión, que es el resultado de saber que tienes un Dios que te ama y que tienes un propósito en esta tierra. Señor, en esta tarde oro por este pedido. Y oramos sin angustia, sin ansiedad, sin preocupación, porque vos, papá, tú, Padre Celestial, sabes de qué cosas tenemos nosotros necesidad. Y sabes que Haití tiene necesidad de un lugar donde puedan disponer con total libertad de horarios, de posibilidades, de días en la semana. Tú lo sabes, Señor. Y además de saberlo, te deleitas, te place, te produce felicidad darnos el reino. Y en el reino está todo. Así que, Señor, no tenemos que torcerte el brazo con nuestras oraciones, pidiéndote como si fuéramos mendigos. Somos hijos y hijos herederos. Hijos de un Padre que todo lo tiene, que todo lo puede. Así que no te pedimos más como mendigos por un nuevo lugar. Te pedimos que nos cambies a nosotros, para que esto se convierta en nuestro tesoro, nuestra pasión, el reino de Dios, entre lo cual está también el nuevo lugar. El reino de Dios, que nos levantemos pensando en el reino de Dios, que nos acostemos pensando cómo ser instrumentos al día siguiente del reino de Dios, para que nuestra vida entonces tenga direccionamiento, sentido, propósito, pasión. Y por añadidura tendremos el nuevo lugar. Dentro de poquito. Lo creemos. Bendecimos la iglesia ID en este 9º aniversario en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En esta tarde de celebración, quiero hablarte de que tu Dios es un Dios intencional. Tu Dios es un Dios intencional. Di conmigo, intencional. Mi Dios es intencional. Un poquito más fuerte. A ver, mi Dios es intencional. Qué bueno. Esto lo vemos a lo largo de toda la Escritura, pero lo vemos especialmente en el libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18, se nos dice algo que nos provoca cierta inquietud, cierta confusión, ¿no? Porque dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó
por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto listos para la batalla. Cuando uno lee esto, uno se pregunta, ¿cómo es que Dios hace eso con sus hijos? Dice que no los lleva por el camino más corto, sino que los lleva no solo por un camino mucho más largo, sino que los lleva por un camino sin salida. Los pone frente al Mar Rojo por delante y luego vemos en la historia el ejército egipcio, el más poderoso de la tierra en ese momento de la historia, por detrás. No dice que los israelitas fueron por ese camino, dice que Dios los llevó por ese camino en lugar de llevarlos por el más lógico. Los pone en una encrucijada sin salida, con un Mar Rojo por delante y un ejército poderoso por detrás. Leemos esto y bueno, es la historia de otros. Pero ¿qué piensas tú cuando se trata de tu vida? Que Dios, en lugar de hacértela fácil, te lleva a situaciones sin salida. No lo entendemos a primera vista, pero nuestro Dios es un Dios intencional. Quiero explicarte que cada vez que Dios está haciendo algo de lo que nosotros tenemos conocimiento, simultáneamente Dios está haciendo algo que no conocemos. Cada vez que está haciendo algo que nos dijo que haría, simultáneamente está haciendo algo que no nos dijo que haría. Dios es intencional, es decir, Dios todo lo hace con una intención, con un propósito. Y esa intención y ese propósito es bendecir tu vida para que seas de bendición para otros. Así fue que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Esa es la intención permanente de Dios, bendecir tu vida para que tu vida sea de bendición para los demás. Como es intencional, cuando está haciendo algo que yo conozco, está haciendo algo intencionalmente. Pero también porque Dios es intencional, cuando Dios no hace algo, lo hace intencionalmente. Es decir, cuando no hace lo que yo espero, lo que yo le pido, lo hace intencionalmente. Y siempre su intención es bendecir tu vida para que seas de bendición. Así que yo debería alabar a Dios cuando lo veo obrar en mi vida porque está haciendo algo, pero debería alabarlo también cuando Dios no hace algo, porque cuando no hace algo lo está haciendo intencionalmente para mi bien y para que yo sea de bendición. Y yo sé que tú lo alabas a Dios cuando hace algo, pero quiero saber si hay alguien aquí en esta iglesia que lo alaba a Dios cuando Dios no hace nada. Que te preguntan, hermano, hermana, ¿qué está haciendo Dios en respuesta a tu oración? Nada. ¿Qué estás viendo del obrar de Dios en tu? Nada. Pero lo alabo igualmente porque cuando no está haciendo nada, según mi óptica, simultáneamente y de manera intencional, está haciendo algo que yo no conozco, que yo no lo sé, que yo no lo veo, pero que será para mi bien.
¿Cuántos alaban al Dios intencional? Dios es intencional. Y esta verdad es muy fortalecedora, pero también, para ser sinceros, es muy confusa. Es muy fortalecedora porque yo puedo descansar sabiendo que aunque yo no lo sepa, aunque yo no lo vea, Él está para mi bien haciendo algo. Pero es confusa porque en esos momentos yo no sé lo que está haciendo. Y estamos arañando las paredes, ¿no? Y eso se debe a algo muy importante y es el principio de la perspectiva, que sencillamente significa que según donde tú estés sentado, eso será lo que veas. ¿Sí? Y lo que veas determinará lo que hagas. Y esto significa que no siempre entiendo lo que Dios está haciendo porque no veo lo que Dios está viendo. Yo veo, me paro delante de la montaña y veo una montaña. Pero ¿cuántos saben que Dios ve lo que hay detrás de la montaña? Yo veo hoy, pero Dios ve mañana. Perspectiva. Y a veces siento confusión acerca de lo que Dios no está haciendo hoy sin darme cuenta que Dios no está haciendo algo hoy porque está preparando algo mejor para mi mañana. Porque es posible que estemos viendo desde nuestra perspectiva que algo es una oportunidad, pero desde la perspectiva de Dios sea una trampa. Porque algunas puertas son puertas trampas. Mi señora siempre nos dice cuando algo no ocurrió como nosotros queríamos, como pedíamos, como orábamos, nos dice, Dios nos libró de algo. Por eso es tan maravilloso lo que dice la Biblia, que Dios abre puertas que nadie puede cerrar y que cierra puertas que nadie puede abrir. Por eso vos lo alabás a Dios por las puertas que te abre en tu vida. Pero ¿habrá alguien en esta iglesia que alaba a Dios por las puertas que te cierra? Y cuando Dios te abre una puerta, lo hace para tu bien. Y cuando te la cierra, lo hace para tu bien y para que seas de bendición. Y cuando Dios trae una persona a tu vida, lo hace para bendecirte. Y cuando Dios saca personas de tu vida, lo hace para bendecirte. Lo que a ti te parece que estás viendo puede ser otra cosa desde la perspectiva de Dios. En Juan capítulo 11 está la historia donde Jesús se entera que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Las hermanas le mandan a decir, él está en otra ciudad, en otra aldea, le mandan a decir, tu amigo Lázaro está muy enfermo, ven pronto. Y dice la palabra que Jesús, en lugar de ir rápidamente allí a donde estaba su amigo Lázaro, se queda en el lugar 2 días más. Y finalmente, cuando va a la aldea de Betania, ya Lázaro hacía 4 días que estaba enterrado, que estaba en un sepulcro, mejor dicho. Había muerto. Y Jesús dice, saquen la piedra del sepulcro antes de resucitarlo. Y la hermana le dice, no, hiede ya, está en estado de putrefacción. Hace 4 días, maestro, que murió. Es decir, lo que para ellas, las hermanas, era una emergencia, para Jesús no. Porque desde la perspectiva, principio de la perspectiva, desde la perspectiva de ellas,
Su hermano ya estaba muerto y tenía olor a podrido, su cuerpo descompuesto. Pero para Jesús todo está listo para que Él sea resucitado y que la gloria de Dios se manifieste. Lo que a ti te parece que estás viendo puede ser otra cosa desde la perspectiva de Dios. Lo que tal vez tú decodificas como indiferencia, como silencio de Dios, en realidad podría ser la dirección clave para tu vida, porque tu Dios es un Dios intencional. Y esto lo vemos en el libro de Éxodo. Ya la palabra, el título del libro, la palabra Éxodo significa salida. ¿Sí? Ya esa palabra nos bendice porque nos dice que, ¿sabes qué dice eso? Que tu Dios, el Dios intencional, siempre es el Dios de las salidas. Y eso significa, lo que significa es que la voluntad de Dios es que yo nunca permanezca atrapado. Puedo sentirme atrapado, la gente puede decir que estoy atrapado, puede haber un ejército detrás, un mar rojo por delante y yo sentirme atrapado, pero el Dios de las salidas secará el mar y me hará cruzar a salvo. Le estoy hablando a alguien en esta tarde que se siente atrapado, tal vez en una situación sin muchas opciones. El diablo quiere que caigas en desesperación, pero tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. La desesperación no es para ti, la desesperación es un sentimiento para alguien que no tiene opciones, no para alguien que tiene revelación de que su Dios es el Dios de las salidas, que siempre te dará una opción porque intencionalmente Él es el Dios de las salidas. Ahora, es muy importante que entiendas que Dios siempre te va a dejar en el nivel de tu conformidad, de tu resignación. Quiero que veas que estuvieron 430 años como esclavos y nunca le pidieron la libertad a Dios. Porque Dios te deja vivir en el nivel que tú te conformes o te resignes. Y Dios será para ti según lo que tú creas. Y tú y yo podemos tener el mismo Dios, pero vivir en niveles diferentes. Tú en victoria y yo en resignación. En Mateo capítulo 13, Jesús llega a Nazaret, la aldea en la que Él se crió, y la mayoría del pueblo tiene ya una perspectiva sobre Él. Y dice que en Nazaret había recorrido todas las aldeas y pueblos de Galilea, y en todo lugar todos los enfermos eran sanados, todos los oprimidos por Satanás eran liberados. Llega a su pueblo donde Él se crió. Uno dice, acá va a ser algo espectacular. Pero dice que en Nazaret no pudo hacer milagros. Salvo que sanó a unos pocos. Solo, quiero que entiendas esto, por favor, mira. Solo unos pocos se apropiaron de lo que estaba disponible para todos. Hello. Solo unos pocos se apropiaron de lo que estaba disponible para todos. La misma aldea, el mismo Dios, pero experiencias diferentes. Porque para la mayoría de los nazarenos, Jesús era el hijo del carpintero. Pero para esos poquitos que fueron sanados, Jesús era el Hijo de Dios. La mayoría vio un carpintero conocido, pero solo unos pocos vieron al Cristo. Si ves a un carpintero, puedes llevarle una silla para que la arregle. Pero si ves al Hijo de Dios, al Cristo, al Mesías, puedes llevarle tu vida para que la arregle. Porque el Dios en el que crees es el Dios que tienes. Lo que creas de Dios será lo que tengas de Dios. Por eso cuando alguien dice,
Dios no hace milagros y tú dices, yo sí creo en milagros. Tú esperas milagros y vives milagros y das testimonio de milagros. No sé si pasa aquí, pero en nuestra iglesia pasa, ¿no? Que hay hermanos que todos los cultos tienen testimonio de milagro, ¿no? Y los otros lo miran medio con bronca, ¿no? Otra vez esta hermana. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que esa hermana, ese hermano tienen expectativas, creen. Son de los poquitos que se apropian de lo que está disponible para todos. Porque según lo que creas de Dios, será lo que tengas de Dios. Según el Dios en el que creas, será lo que vivas. 430 años en esclavitud, 10 generaciones de Israel, jamás le pidieron a Dios la libertad. Pero bastó que una generación, la contemporánea de Moisés, clamaran a Dios para que Dios enviara a Moisés como respuesta a su opresión. Jamás antes le pidieron la libertad. ¿Por qué? Porque no creían que podían ser libres del imperio egipcio. Una generación creyó, clamó a Dios y experimentaron la libertad. Por eso la gente tiene al Dios que quiere y en el que cree. Así que hay gente que como no cree que Dios lo puede sanar, vive enferma. Y hay gente que como no cree que Dios te puede prosperar, vive limitada. Y así con todo, pero quiero declarar en esta tarde que tú y yo creemos en un Dios que todo lo puede. Pero además que tú y yo queremos todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque solo Dios los libró de la esclavitud cuando ellos creyeron que podían ser librados y por ende clamaron. ¿Lo entiendes? Nadie clama por algo en lo que no cree. Por eso no clamaron por 430 años. Y si no clama es porque no cree y por lo tanto no puede experimentar lo que otros sí creen y claman. Y entonces esa generación comienza a clamarle a Dios y le empieza a pedir por la libertad. Y ellos clamaron a Dios y Dios le habla a Moisés y Moisés se convierte en la respuesta a la opresión de aquel pueblo. Ellos clamaban a Dios, Dios le habla a Moisés, la respuesta para ellos a su problema. Ellos le pedían a Dios, Dios le hablaba a Moisés y Moisés fue la respuesta a su problema. No sé a ti, pero a mí eso me genera problema. Porque cuando yo le pido a Dios, quiero que Dios me conteste a mí. Y eso es lo que normalmente ocurre con tu vida y con mi vida. Pero hay momentos como este en la historia de Israel donde no fue lo que ocurrió. Ellos le pedían a Dios y Dios, en lugar de darle la respuesta a ellos, le habló a Moisés para que Moisés sea la respuesta a su problema. Porque esto es importante para tu vida. Que Dios no te esté hablando de tu problema no significa que no esté trabajando en responder a tu problema. Que Dios no te esté hablando directamente a ti de tu problema no significa que no esté trabajando para responder a tu problema. El pueblo está en Egipto, oprimido por los egipcios. Claman a Dios,
pero no hay respuesta. Y se sienten olvidados, se sienten ignorados porque no hay respuesta. Y lo que no saben es que en algún momento aquello por lo que estuvieron clamando vendrá sin previo aviso, sin explicación previa de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando Moisés aparece delante del pueblo, tiene que decirles, ¿para qué estaba allí? ¿Quién lo manda? ¿Quién era él? Porque Moisés, la respuesta de Dios a su problema vino sin previo aviso. Le estoy hablando a alguien que ha estado orando por algo en su vida y siente que Dios no le está hablando, no le responde, por ende se siente abandonado, ignorado, pero que Dios no te esté hablando de tu problema no significa que no esté trabajando en la respuesta, y la respuesta vendrá a tu vida sin previo aviso. Vengo a decirte que la respuesta a tu problema está viniendo sin previo aviso. Que Dios no haya hablado con vos sobre tu problema no significa que no esté trabajando en la respuesta. ¿Sabes por qué no te habló? Porque estaba trabajando. Ese trabajo que estás precisando, ese ascenso, ese emprendimiento que quieres montar, esa sanidad completa está viniendo sin previo aviso. Dije que viene sin previo aviso a tu vida. Los que lo crean reciban la palabra. Está viniendo la respuesta de Dios a tu problema. Dios es intencional. Y entonces lo manda a Moisés, le dice, se le aparece ahí en la zarza ardiente, ustedes conocen la historia, llama su atención y le encomienda la tarea de liderar y liberar al pueblo. Y bueno, capítulo 3 y 4, todas las excusas que Moisés pone, pero finalmente Moisés acepta su asignación, pero le dice a Dios, Señor, cuando yo vaya y le diga al pueblo, Dios me manda a liberarlos, tú tienes que saber que ellos viven en un contexto politeísta, de muchos dioses. Así que cuando les diga que Dios me mandó, me van a preguntar, ¿cuál Dios? ¿El Dios Sol, el Dios Toro? ¿Qué Dios? De los cientos en los que ellos tienen allí en su panteón. Así que me van a pedir que les diga tu nombre. Y Señor, ni siquiera yo conozco tu nombre. ¿Cómo voy a ir a decirles que me manda a Dios si yo ni siquiera sé quién eres? ¿Quieres saber mi nombre, Moisés? ¿Estás lista? ¿Estás listo para que te diga mi nombre? Aquí va. Yo soy el que soy. ¿Qué? Yo soy el que soy. Pero yo soy ¿qué, Señor? Yo soy el que soy. Es decir, yo soy todo lo que tú necesites. Y luego le da inmediatamente el nombre de pacto. Le dice, yo soy Jehová, o como hemos cantado, Yahvé o Yahweh. Y eso es lo que Dios te da a ti. ¿Sabes? Dios te da la primera parte de su nombre y la parte final la tienes que completar tú. Porque será tanto lo que vas a necesitar en la vida que vas a tener que creer que yo, tu Dios, soy toda la respuesta a todas las cosas que necesites. Voy a tener que ser cosas diferentes para ti en diferentes momentos de tu vida. Así que todo lo que ahora necesitas saber es la primera parte, que yo soy Jehová. Y cuando precises provisión, yo seré Jehová Jireh.
Y cuando necesites sanidad, yo seré Jehová Rafa. Y cuando necesites enfrentar una batalla, un desafío en tu vida, yo seré Jehová Nisi, tu estandarte, tu victoria. Y cuando te sientas solo, seré Jehová Shammah. Seré lo que necesites que sea. Y cuando tengas angustia y temor, seré Jehová Shalom. Seré lo que precises que sea, porque yo seré el todo en tu vida o no seré nada. Vengo a decirte que tu Dios es un Dios para llenar el espacio en blanco. Fill the blanks. Era un ejercicio que nos hacían de chicos cuando estudiábamos. Fill the blanks. Porque Él es el todo en tu vida. Él te dice, seré tu abogado, seré tu consolador, seré tu restaurador, seré tu cirujano en el quirófano, seré tu maestro, seré tu puente cuando vengan aguas turbulentas, seré todo. Completale el nombre a Dios en este momento en función de lo que hoy precisas que Él sea para ti. Y dice que finalmente el pueblo está frente al Mar Rojo, ¿no? Y todos conocemos esa historia, los que no la escuchamos desde chicos, la leímos, la vimos en películas. Y uno piensa que Moisés levantó la vara de pastor y el agua se abrió en dos. Pero el texto dice esto, versículo 19, dice, entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no se pudieron acercar los unos a los otros. Dice que el ejército enemigo estuvo toda la noche detrás de Israel, cerquita. Dios sabe ir delante tuyo, pero también sabe ponerse en tu retaguardia. Dice que tanto el ángel como la nube se posicionaron detrás del pueblo. ¿Para qué? Para crear un cerco de protección. Y por más que los egipcios se acercaran, no podían llegar a ellos. Y eso es lo que dice el libro de Job. Cuando el diablo se presenta delante de Dios para que le dé permiso para atacar la vida de Job, Dios lo desafía a Satanás y le dice, ¿consideraste la vida, lo justo que es mi hijo Job? Y Satanás le dice, cualquiera vive una vida de obediencia, de justicia. Si pusiste alrededor de él, dice Satanás, alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee, un cerco de protección. Ahora, quiero que veas que no es Dios el que dice eso, es Satanás el que lo dice. No lo hubiera dicho Satanás si no hubiera intentado una y mil veces acercarse a Job y hubiera comprobado que no podía, que había un cerco de protección. Quiero decirte que sin que tú siquiera sepas, en este mismo día, demonios se acercaron para destruir tu vida, para robarte cosas en tu vida, para dañar a tus niños, a tus hijos, pero no pudieron porque hubo un cerco que se los impedía. Nos quejamos de las veces que el diablo nos ataca, pero no tenemos ni la mínima idea de cuántas veces intentó hacerlo, pero no pudo, porque Dios te tiene cercado a ti, a tu familia, tus bienes, tu trabajo. Así que durante toda la noche, entre el pueblo de Dios y los egipcios, hubo un cerco. Quiero que entiendas, los egipcios están ya tecnológicamente hablando en la edad de hierro.
manejaban carros cerrados. Israel es un rejunte de esclavos que sale de la esclavitud. Ellos todavía están tecnológicamente en la edad de piedra. Y están cruzando el Mar Rojo a lo sumo a pie con algunos pocos animales. Pero atrás de ellos vienen los carros del faraón. ¿Te acordás que cantábamos hace algunos años atrás? Los carros del faraón. Ahora, con caballos y con carros no pudieron acercarse nunca a un pueblo que cruza caminando. Si lo puedes explicar, explícalo tú porque no hay explicación. Y mira qué dice el versículo 21. Dice, luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas, mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Quizás te pasó lo que a mí me pasaba, ¿no? Que yo creía que había sido un milagro instantáneo. Levantó la vara y las aguas se abrieron. Pero el texto dice que fue un proceso que duró toda la noche, así que no fue instantáneo. Dios no abrió las aguas instantáneamente. Ni siquiera fue Dios el que las abrió de manera directa. Dice que envió un viento oriental. Y el viento entonces abrió las aguas a lo largo de la noche. Algunas personas, algunos creyentes se desaniman porque las aguas no se abren inmediatamente. Quieren el milagro instantáneo, la sopa quick, el café instantáneo, ¿no? El milagro instantáneo. Yo vengo a decirte que aunque no haya ocurrido instantáneamente, vengo a decirte en esta tarde, el viento está soplando, el viento está soplando, el viento está soplando. La puerta no se ha abierto por completo, pero el viento está soplando. La sanidad no se ha completado, pero el viento está soplando. El viento está soplando sobre tu vida. Y déjame terminar con la última idea que surge de estos textos. En Éxodo celebramos la liberación de la esclavitud, pero no terminamos de ver las consecuencias de todos esos años de esclavitud hasta que vamos al capítulo 13 de Números. Cuando van a inspeccionar la tierra y dice que 10 de los 12 espías traen un informe y dicen todo lo que Dios nos prometió de la tierra era cierto, la tierra es maravillosa, fluye leche y miel, pero dice está ocupada por otras naciones y además, mira cómo dice Números 13, hasta había gigantes. Los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban. La otra versión dice, nos veíamos a nosotros mismos como langostas y así les parecíamos a ellos. El verdadero problema, el verdadero enemigo de ellos era cómo se veían a sí mismos. Fueron e inspeccionaron la tierra y vieron que fluía leche y miel. Todo era maravilloso, pero vieron los pueblos y los gigantes. Ahora, quiero que entiendas que ninguno de ellos volvió golpeado por una malecita, por un cananeo, lastimado o herido por un gigante. Lo que los golpeaba, lo que los hería, era cómo se veían a sí mismos, como langostas, como saltamontes. Porque la mayor parte de los creyentes
no alcanzan sus objetivos, sus metas, sus tierras prometidas. No porque no sean espirituales, no porque no crean en Dios, sino porque han perdido la fe en sí mismos. Porque no creen en sí mismos. Y por la manera en que se ven a sí mismos. Muchas personas les fue secuestrada la decisión que en algún momento habían tomado de cumplir su propósito en la tierra, de servir a Dios, por seguir esclavos de la aprobación y de la aceptación de los demás, porque se ven a sí mismos como langostas, como saltamontes. Nos vemos como langostas. Las langostas o los saltamontes no se quedan en ningún lado. Son siempre inestables, transitorios. Van saltando de aquí para allá, por eso se llaman saltamontes. Así me veo a mí mismo, como alguien poco estable, poco confiable. Tal vez hasta te lo dijeron, eres poco confiable. Y esta es la razón por la que no posees lo prometido, porque te ves a ti misma, a ti mismo, como una langosta o un saltamonte. Voy saltando de aquí para allá. Nunca me arraigo a nada, nunca me apasiono por nada. No me apasiona Dios, no me apasiona el reino de Dios, no me apasiona la iglesia, no me apasiona mi matrimonio, no me apasiona mi trabajo. Trabajo porque no me queda otro, pero nada me apasiona, nada, no me arraigo a nada, no me comprometo con nada ni con nadie. No son los amalecitas los que me están derrotando, no son los cananeos ni los gigantes. Esto es lo que me está venciendo. Yo no me quedo en nada, no me comprometo con nada, no me apasiono por nada, no permanezco en nada. He sido un saltamonte toda la vida. Salté de relación en relación, de carrera en carrera, de cama en cama, de trabajo en trabajo, de iglesia en iglesia. Ahora estoy aquí en Haití, pero no te hagas ilusiones. Apenas vea algo que no encaja con mi sentido de perfección, buscaré otro. Y saltaré. He sido un saltamonte toda mi vida. No me asiento en nada, no me comprometo con nadie. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil saltar que pelear en la vida y alcanzar las metas. Así que cada vez que la cosa se pone difícil, salto, huyo. Cada vez que alguien me ofende, me salto de la relación. Ya ni relaciones hablamos, ahora son conexiones, porque la conexión es fácil de desconectar. Por eso es que mi vida en ningún área termina de llenarme de pasión. Porque eso es lo que hacen las langostas, los saltamontes, solo saltan. La pregunta en esta tarde, para ir cerrando, es: ¿cuánto tiempo vas a seguir saltando? Tus enemigos no son la soledad, ni la pobreza, ni el trabajo. De la misma manera que no eran los enemigos de Israel, ni los cananeos, ni los gigantes. De hecho, ustedes conocen la historia, los vencieron a todos. Tus enemigos no es ni la soledad, ni la cuestión material, ni el trabajo, todo eso lo vas a poder manejar. Lo que te está derrotando, lo que te hace sentirte solo, sola, lo que impide tu avance en la dimensión de lo que Dios tiene para tu vida,
que no puedas establecerte definitivamente, que no puedas tener una relación estable, que no puedas tener ese trabajo que permanentemente te lleve a nuevos niveles. Es cómo te ves a ti misma, cómo te ves a ti mismo. Y prefieres saltar, huir, taponar, zafar, emparchar, comprometerte nunca. Y puedes huir a través de una adicción, de algo tan negativo como puede ser alcohol, droga, o puedes huir dándote una maratón de Netflix, porque nada llena tu vida. Y pasarte horas de tu vida, o a los que nos gusta el deporte, con fútbol, ahora viene el mundial, así que adictos, preparémonos para la drogadependencia del mundial. Oren por Argentina, ¿no? Necesitamos milagro. Uy, los mexicanos, perdón, no, tenemos que enfrentar. Bueno, vamos a clasificar los dos. Preferimos huir. La ley del menor esfuerzo, vivir el instante. Y vivimos cambiando los juguetitos de adultos a ver si alguno... ¿Viste los chicos que te dicen, papá, comprame esto, comprame? Llega un momento que ya para que se queden callados se lo compras. Juegan un día y ya no quieren más ese juguete. Ahí están madre y hijo peleándose por la verdad. Los adultos lo mismo, ahora sí esta relación, esto, otro, y nos dura el entusiasmo, la adrenalina, lo mismo que a un chico. Pero déjame decirte que llega el momento en que pierdes el respeto por ti mismo. Porque al mirar hacia atrás y ver cuántas veces saltaste, cuántas veces no te comprometiste, cuántas veces y cuántas cosas no produjeron en ti algo de pasión, llegas a pensar, aunque no lo digas con estas palabras, llegas a pensar, verdaderamente soy una langosta, soy un saltamonte. Y lo que pienses de ti me lo proyectarás a mí y a todos. Nos enseñarás a verte como eso que tú piensas de ti misma, de ti mismo. La razón por la que estuviste saltando y no has visto probablemente nunca a nadie que permanezca, que se comprometa, que pelee, que persevere, que se apasione por algo, que se apasione por Dios, que se apasione por su iglesia, que se apasione por su matrimonio, que se apasione por su trabajo. Y como nunca lo viste, no sabes cómo hacerlo. Madres que nunca fueron estables, padres que nunca permanecieron, personas que estaban en la misma casa pero que nunca se comprometieron con nuestras vidas de manera significativa. Nos dieron su ejemplo y nos enseñaron a desconectarnos. Y ahora tú eres muy bueno en eso, muy buena en eso, en evadirte. Estás, pero no estás. Pero vine a decirte que tu Padre verdadero, dice la Biblia que millones de años antes de que papá y mamá te concibieran, el Padre Celestial te pensó en amor y te pensó con un propósito. Vengo a decirte que Él te dice que vale la pena vivir apasionado en la vida,
que vale la pena vivir con compromisos, que vale la pena apasionarse por Él, por su reino, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu trabajo, por tu vocación, que vale la pena saber que tienes un propósito, que cuando Él te pensó para algo. Esta es tu tarde para tal vez confrontarte contigo mismo. No es lo que te pasó. No es lo que te faltó en la vida. Porque sabes que hay un montón de gente que le pasaron cosas iguales o peores que las que te pasaron a ti y salieron adelante y viven con pasión y viven sirviendo a Dios. No es lo que te pasó. No es que no te dieron amor ni valoración en tu hogar lo peor que te ha ocurrido, porque a la mayoría no nos dieron eso. Es cómo te ves a ti mismo. Y dejaste de creer en ti. Y estás cansada, cansado de saltar, de inventarte excusas para explicar por qué no lo alcanzás, por qué nunca llegás, por qué no se te da a ti. Y todas son ciertas, pero ninguna resuelve tu situación. Tal vez llegaste a la situación en que en esta tarde puedas decir, no quiero más vivir como un saltamontes, no quiero ser más una langosta. ¿Sí? Yo quiero hoy, Señor, que enciendas en mi corazón un fuego, una pasión por la vida, una pasión por ti, Señor, por ti, por ti. Si vos ajustás esa dimensión vertical, inmediatamente todas las demás cosas se van a ajustar en tu vida. Cierra tus ojitos, ponte de pie primero y cierra tus ojos. Deja que sea el Espíritu Santo. Antes de hablar tú con Dios, deja que Dios te hable a ti. Deja que el Espíritu Santo te diga lo que Él quiere hacer contigo en este tiempo. Tu Dios es un Dios intencional. Todo lo hace con la intención de bendecirte. Todo lo que Él hace tiene propósito y todo lo hace para que tú cumplas tu propósito. Que seas un instrumento de bendición para los demás.